Muy buenos días. Nuevamente por nuestro canal de YouTube del Consultorio Empresarial y Contable de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Subcolombiana, quiero comentar algunos aspectos que siguen teniendo que ver con nuestros 200 años de pobreza, atraso y desigualdad, y en donde seguimos en las mismas. Digo así, 200 años de pobreza, atraso y desigualdad, porque luego de de la salida de los españoles, seguimos irresponsable y torpemente entronizando y apoyando una clase política, social y económica excluyente, egoísta, que aprovechando las estructuras económicas preexistentes, conservó el poder político y económico para monopolizar beneficios en unos pocos en contra de la mayoría anestesiada por la ignorancia y la poca educación, que aún nos mantiene dependientes de una oligarquía enquistada en el poder a base de ilusiones y falsas promesas, y vemos cómo este tipo de situaciones pueden repicar entre nosotros, como en el caso de Venezuela, en donde la riqueza siempre estuvo en manos de unos pocos, y donde llegó un falso mesías de izquierda prometiendo cambiar esta situación, y lo que hizo fue agravarla. El nefasto modelo económico impuesto por el Consenso de Washington, a raíz de lo cual aparecieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para mantener el dominio del capital sobre los más pobres del mundo, para garantizar las deudas de los estados más pobres y su vigencia permanente en nuestros países por cuenta de los gobiernos de los últimos años, nos sigue hundiendo económica y socialmente. Pero tengamos claro, antes de seguir adelante, que esto no lo cambian quienes están contentos con el modelo, sino los que están afectados. Lamentablemente, la aparición de la pandemia nos asesta hoy un duro golpe que mueve nuestros sentimientos y nuestros cimientos éticos y económicos, y sugiere de inmediato ubicarnos en un nuevo proyecto de vida a nivel mundial a partir de cambiar la situación económica y social y sacar al pobre de este estado de calamidad e inseguridad indigna para cualquier ser humano. Por eso las fórmulas para hacer un cambio, como ya lo están proponiendo estadistas, pensadores y algunos gobernantes ante la impotencia generada por la crisis, parten de una mayor intervención del Estado, contrario al modelo neoliberal del libre mercado, según el cual el Estado no debe intervenir en el juego de la oferta y la demanda, pero la realidad que nos deja la situación actual es que hoy los ricos también están llamando a papá Estado a que los auxilie y evite de su desaparición. Lo vemos en los bancos, lo vemos en las grandes empresas como Avianca, que ha hecho lo que ha querido con sus usuarios y hoy tiene la desfachatez de pedir al gobierno que con nuestros impuestos lo salvemos de la quiebra. El nuevo papel del Estado debe ser el de responder por lo menos por ciertos servicios y obras básicas como el educativo, la salud, el saneamiento en agua, acueductos, alcantarillados, vías, en la financiación empresarial, en el manejo del medio ambiente, la recreación, el deporte y en fin, todo aquello que signifique llegar al mínimo aceptable nivel social de vida del mundo. Ubicándonos en materia tributaria, ya observamos que otros países de América Latina exploran medidas que, sin ser novedosas, sino simplemente lógicas y ceñidas a los principios universales de la tributación, ya se encuentran discutiendo cómo gravar a los más ricos, retirarles las deducciones y rebajas que a manos llenas se les han dado en por lo menos 10 países de la región. Por un lado, el gobierno nuestro debe entender que la redistribución de la riqueza es no solo urgente, sino necesaria. Y necesaria para que el país se desarrolle, que deben gravarse los ingresos, los patrimonios y la riqueza,
impidiendo que tomen como disculpa a un posible nuevo gravamen trasladar capitales a otros países, especialmente paraísos fiscales, que de paso constituyen alternativas modernas de evasión fiscal ya existentes en Colombia. Los ingresos de las sociedades deben tener un mayor gravamen del que se da en Colombia, 35%, mientras en países europeos como Alemania, España, Suecia y países nórdicos con el mejor nivel de vida pasan del 47%. No más distractores falaces de descuentos a los grandes capitales para que concentren sus inversiones y mejoren el empleo, cuando lo que realmente genera riqueza y desarrollo de una economía es el aumento de la demanda de bienes y servicios y no la rebaja de impuestos. Un impuesto al patrimonio que realmente ponga a tributar a los más fuertes, muchos de los cuales tienen tierras improductivas esperando su revalorización nominal para enriquecerse mucho más sin inversión en ellas. Un nuevo modelo partirá de una mayor presencia del Estado que garantice el buen manejo de las finanzas públicas, el crédito a las pequeñas y medianas empresas, el empleo, la inversión social, la salud, la educación, la vivienda, vías y manejo monetario, entre otros. La cuarentena se ordenó sin el más mínimo diagnóstico ni planeación de la situación actual del país, lo que demuestra el atraso estructural nuestro, producto de gobiernos ineptos, desorientados, sesgados y corruptos. Todo esto nos debe llevar a que ahora que hay que arrancar de nuevo, tenemos que implantar, si queremos cambiar a Colombia, un modelo que privilegie lo social en favor de las grandes masas empobrecidas. Lo que tiene que hacer el gobierno es recibir con humildad las críticas, buscar el nuevo modelo para el beneficio de todos y no de unos pocos, alejarse de quienes no tienen compasión con los demás, que están entre otros en su propio partido, y plantear una reconstrucción nacional similar a lo que hizo el Plan Marshall en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Frente a quienes siguen defendiendo el modelo liberal del capitalismo salvaje, también debe alejarse. Con tanta pobreza, cualquier pandemia originará mayores desastres y corroborará la historia y la malintencionada equivocación de nuestra dirigencia política. El mejor manejo del país, no se digan mentiras, la clase dirigente y quienes tienen intereses personales en Colombia, parte del cambio en el modelo de desarrollo que se debe implantar. Estamos viviendo un renacer del oscurantismo en donde los mismos con las mismas, como dice el senador Jorge Enrique Robledo, se rasgan las vestiduras ante el pueblo, lanzan proclamas e ideas disque salvadoras, pero no aceptan llegar al fondo del problema. No se trata de más leyes o proposiciones falsas como la de cambiar las prácticas educativas o prohibir hablar del grave problema social ante los alumnos de las escuelas y de las universidades. Aquí lo que hay que hacer es aplicar justicia social, abrir caminos de esperanza para más de 30 millones de colombianos sumidos en la pobreza y la miseria, acabar con los privilegios para unos pocos, redistribuir la riqueza mala vida, eliminar la desigualdad y acabar la corrupción, ante la cual existe total indiferencia e inclusive encubrimiento y tolerancia de muchas autoridades y gobernantes nuestros. Las normas de control y castigo dictadas no valdrán los modelos de contratación a todo nivel, ni los controles a los contratos de alimentación, ni a los procesos mentirosos y sesgados de la Fiscalía, mientras sigamos eligiendo al Congreso y a los cargos de elección popular a los personajes que han defraudado el erario público, que toman medidas contra el pueblo y provocan escándalos de corrupción. Sépalo muy bien el pueblo colombiano que con este tipo de gobiernos seguimos recorriendo los mismos caminos que hoy tienen a Venezuela en el infierno, porque la clase dirigente de ese país se burló de sus problemas, se enriqueció egoístamente, se apropió de la riqueza y negó posibilidades a las clases populares, y así engendró el monstruo que hoy los consume. No es aplicando una tributación miserable que hunda más en la pobreza, ni eliminando la clase media a base de tributos, no es manteniendo
el sistema de salud fariseo y negociante, no es implantando un sistema infame de pensiones o restringiendo la libre expresión educativa, ni siguiendo con el abandono rural, ni dándoles palmaditas en la espalda o repartiendo cemento en elecciones, ni robando a los ojos de la ciudadanía como se cambia el país. Si el gobierno y quienes tienen el poder en este momento quieren un cambio, abandonen el sistema de privilegios inspirado en el consenso de Washington, aplicado desde hace más de 30 años, que siguen elogiando, mientras que el pueblo y la clase media permanecen en el atraso, la pobreza, la desigualdad y la miseria. La única manera de atacar esta crisis es iniciando un proceso de redistribución de la riqueza a partir de inversiones conjuntas del Estado y particulares en empresas productivas, y que el Estado asuma la educación y la construcción de la infraestructura base del desarrollo. El modelo hasta ahora saca al Estado de su participación en la economía. En un nuevo modelo, el Estado debe ser el actor responsable principal. Ahora, si queremos que los pobres paguen impuestos, permitamos que su capital y sus ingresos aumenten. Los índices económicos que nos presentan no corresponden a la verdad y son cifras amañadas del gobierno que muestran, por ejemplo, el crecimiento como favorable, pero solo a las grandes empresas y a quienes viven de sus utilidades, pero no muestran la decadencia de la economía y la de la clase media y de las grandes masas de población que ven caer el poder adquisitivo del salario, aumentar los precios, los impuestos de renta e IVA, el alza del dólar con el que se compra gran parte de la cantidad de productos importados de primera necesidad, ven encarecer la vivienda, desmejorar la calidad de la educación, aumentar el desempleo y crecer la delincuencia, entre otros males. El falseado 3.6% de crecimiento pregonado por el gobierno y el Fondo Monetario y la OCDE no es de las pequeñas y medianas empresas ni de las clases populares y medias, que son las que consumen masivamente, pues las personas de más altos ingresos son pocas y la mayor parte de sus beneficios económicos, su consumo y sus compras se realizan en el exterior. El crecimiento de la economía que dice el informe gubernamental pregonado por las entidades voceras del Consenso de Washington, que se da según ellos con la disminución de los impuestos, solo favorece a las grandes empresas, por no ser cierto que esa medida haga que se produzcan más bienes. El crecimiento de la economía que se dice en el informe gubernamental pregonado por las entidades voceras del Consenso de Washington, que se da según ellos con la disminución de los impuestos, solo favorece a las grandes empresas, por no ser cierto que esa medida haga que se produzcan más bienes. Lo que verdaderamente genera producción y empleo es el consumo de la gran población, y la realidad es que este consumo de las clases media y popular creció por factores coyunturales y no estructurales, pero su tendencia definitiva decaía antes de la pandemia y se agravó con los últimos sucesos. Por lo tanto, las grandes empresas no producen ni generan empleo de esa forma, porque nadie produce más si la demanda y el consumo no aumentan. La sola rebaja de impuestos no genera más producción y el empleo, que es lo que virtualmente está sucediendo en Colombia. Las estadísticas amañadas y mentirosas que salen del DANE dan pie para que el gobierno diga que nos tiene viviendo como en Suecia, Noruega, Alemania o en los países nórdicos, que el país está creciendo, también el empleo. Eso no es cierto. Está manifestando que está saliendo el país de la desigualdad y la pobreza. No se sabe de qué índices económicos habla el gobierno, porque lo que vemos en nuestras ciudades, en los pueblos y en el campo es miseria, desempleados, vendedores ambulantes, vendedores de chucherías, desplazados, desempleados, pidiendo plata, lustrabotas deambulando, vendedores de agua, de limones, de bananos, mandarinas, conductores con título académico con pagos mínimos, sin prestaciones, atracadores y en general mucha gente en el rebusque con trabajo informal por horas y sin prestaciones. En el exterior muestran el país de los ricos, los que viven de las grandes empresas, de las grandes inversiones, no el de las mayorías, el de los que se rebuscan en las calles,
del que se emplea por horas y por días. La verdad del crecimiento es que sus beneficios solo llegan a unos pocos. Según el DANI y el ministro Carrasquilla, y los que practican la aporofobia, es decir, que personas que odian a los pobres, nuevo término económico utilizado mundialmente, quien gana, según ellos, entre 450.000 y 800.000 pesos pertenecen a la clase media. El salario mínimo para ellos es muy alto y debe rebajarse. La verdad es, en cuanto a empleo, rebasa las cifras mentirosas de principio de año, más ahora con la pandemia que se han agravado. Que estos señores, incluido el presidente de Colombia, no le mientan al pueblo colombiano. Vayan a barrios populares a ver cuánto cuesta un arriendo mensual, cuánto pagan en comida, el valor del transporte, el valor del vestido, los medicamentos que no entregan las EPS. Reducir la pobreza con subsidios es un engaño que raya con la corrupción que nos carcome. Lo que hay que hacer es crear empresas, crecer en inversión, cantidad y calidad en la educación, invertir en negocios que distribuyan bienestar para todos y no para unos pocos, incentivar la pequeña y mediana empresa, incentivar y apoyar efectivamente el sector rural, pero ante todo insistir en la educación y cambiar el modelo político y económico a partir de la gran participación del pueblo colombiano en sus decisiones. Es hora de que se destapen los ojos, actúen de buena fe y acepten lo innegable, es decir, la tragedia de las clases media y popular. Porque la pobreza y la desigualdad y el atraso, ahora agravados por la pandemia y ante la arremetida del capital monopolístico que tanto defienden, serán los únicos responsables de un fracaso nacional donde sigan los privilegios de unos pocos y la angustia y el deterioro de la vida de la mayoría de los colombianos. Muchas gracias.